Bueno, la verdad es que son muchas las dudas que todos los días se van generando por la gran cantidad de información. Es abrumante a rato que nos llega sobre el COVID-19. Hoy se publicó, por ejemplo, una investigación realizada por científicos franceses que relaciona la nicotina como inhibidor del coronavirus. Tal cual. ¿Es cierto? ¿Es falso? Estamos con Daniel Silva, que nos va a ayudar precisamente a esto, lo que se sabe del COVID-19. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Iván, muy buenas noches. Efectivamente, hay mucha información, hay muchos estudios. Este virus solamente lleva en el planeta solamente 5 meses. Por lo tanto, los estudios están sucediendo muy rápido en muchos países al mismo tiempo. Y esta información, esta pregunta que planteó Iván, la vamos a mostrar acá. ¿La nicotina protegería del COVID-19? Una pregunta muy importante que está dando vuelta en todos los portales. Hay un estudio que se hizo primero, para dar algo de contexto. En China, a final de marzo, se observó que entre 1000 enfermos de COVID-19, los científicos se dieron cuenta que un bajo porcentaje, entre un 12 al 13% de ellos, fumaba. Entonces dijeron, acá hay una correlación. Es extraño que los que fuman sean tan pocos que están enfermos. Es un dato. Ese fue un dato. Hicieron una correlación y se empezó a dibujar esta teoría, que no tuvo mucho más eco a nivel mundial. Sin embargo, hace muy poco, el principal centro de investigación de Francia, un hospital en París, sus científicos dijeron, a ver, hicieron un estudio también ellos, entre 300 pacientes, y se dieron cuenta que solo un 5% de ellos consumía regularmente nicotina. Y lo relacionaron con lo que pasó en China. Con lo que pasó en China. Hicieron su propia muestra y se dieron cuenta que efectivamente de los pacientes enfermos, solo había un 5% de ellos que consumía nicotina. ¿Cuál fue la teoría de ellos? Para que expliquemos un poco, para que podamos entender. Efectos de la nicotina en una célula humana, según la teoría que tienen los especialistas franceses. Veamos la siguiente gráfica. Aquí hay una célula humana normalmente y ustedes pueden ver que tiene esta especie, en buen chileno, de patitas, ¿no? Ajá. Que son receptores. Son los receptores por los que podría entrar el virus. Veamos qué pasa cuando llega la partícula viral cerca de la célula. Aquí está. Justamente tiene unas proteínas que se conectan a esas puertas de entrada, que son estas patitas. Una vez que se conectan, pueden infectar a la célula y hacer que la célula trabaje para el coronavirus. Y replicarse. Yes. Efectivamente. Lo que dicen estos científicos franceses hasta ahora es que la nicotina, aparentemente, ¿qué haría? Veamos la siguiente imagen. Las partículas de la nicotina lo que harían, avancemos de nuevo, de alguna forma afectarían las puertas de entrada. Tú lo ves. Las bloquean. Más que bloquearlas, parece que hacen que desaparezcan algunas de estas puertas. Ya. Las bloquean, por lo tanto solamente habría menos. En ese sentido, el virus tendría menos oportunidad de entrar a la célula y por lo tanto de propagarse en el cuerpo humano. Esa es la teoría. Eso es lo que se está diciendo hasta ahora en este estudio de Francia y China. Le preguntamos en todo caso a una científica nacional, a una de las infectólogas más destacadas en nuestro país, cuál era su opinión, su observación frente a estos dos estudios. Escuchemos lo que dijo. No hay ninguna causalidad y no sabemos si es la nicotina. Sabemos que los cigarrillos tienen una centenar de elementos químicos, muchos de ellos muy tóxicos. El fumar además y el tabaco, y la nicotina y los componentes que vienen es una de las pocas cosas que está absolutamente demostrado su relación con cáncer. Así que aún así hubiera algún pequeño, quizás, beneficio, los perjuicios son tan abundantes que definitivamente no está recomendado el consumo de tabaco para prevenir, ni para disminuir el riesgo, ni para tener una enfermedad menos grave por COVID-19. Es muy relevante lo que dice la doctora, todos lo sabemos, el consumo de tabaco está asociado a un montón de enfermedades, varios tipos de cáncer. Lo importante aquí, resumiendo la pregunta, ¿cuál era? Es que la pregunta que dice, ¿la nicotina combate el coronavirus? Exactamente, la nicotina, vamos primero con la anterior, para que no haya una mala interpretación. Fumar, ¿ayuda a protegernos contra el coronavirus? La respuesta es no. Ahí está, lo dijo la científica, no hay ninguna evidencia que respalde que fumar podría protegernos, todo lo contrario, empeora un cuadro. Sin embargo, es cierto que hay un estudio serio de dos laboratorios científicos que está estudiando esta relación entre el compuesto de nicotina, no el cigarro, el compuesto de nicotina y lo que pasaría con la célula humana. Eso es verdadero. Ya. Vamos avanzando, hay más preguntas. Ya, pero que le quede claro, no significa que usted tenga que salir a fumar para protegerse. En ningún caso. Es la nicotina que potencialmente tendría este efecto sobre la célula del coronavirus porque le impediría acceder más fácilmente a la célula humana. Y de hecho van a comenzar un nuevo estudio en Francia con parches de nicotina para ver efectivamente ahora si es que hay una causalidad, no solo una correlación. Pero en ningún caso fumar ayuda. No, por favor, eso que quede súper claro, no salgan a fumar todo el mundo porque ya dijo la doctora, no hay que hacer eso, es muy dañino y no está comprobado científicamente. Vamos con lo siguiente. Vamos con la siguiente pregunta para que ustedes puedan ver. ¿Habrá una vacuna lista en septiembre? Espérate, Daniel, aquí ha habido una verdadera carrera y hay quienes dicen que ya empezaron testeos en fase humana. ¿Cómo es esto?
¿Hay una vacuna para septiembre o hay que esperar todavía un año? Vamos inmediatamente a hacer contexto, como tú dijiste. Hay una carrera desatada en el mundo hoy día. Hoy, oficialmente, hay 70 laboratorios, 70 vacunas experimentales en proceso de fabricación. Y en distintas fases. En distintas fases. Chile también tiene una, ojo. La mayoría están en fases preclínicas, es decir, con modelos animales. Todavía están ahí. Sin embargo, hasta el día de hoy, con certeza, podemos decir que hay 5 que se están probando en fase 1, con seres humanos, en una primera fase. Sin embargo, ahora se está haciendo mucha noticia porque, lo podemos ver en la imagen, tenemos un apoyo preparado, porque hoy comenzó una vacunación masiva, son entre 500 y 800 pacientes, ustedes lo están viendo en imagen, y esto ocurrió ¿Dónde es eso? En Oxford, la Universidad de Oxford, en Reino Unido, comenzó a vacunar a personas, también en fase clínica, pero fase clínica unida, 1 y 2. Al mismo tiempo, una fase acelerada, en tiempo récord. ¿Qué significa eso, fases unidas 1 y 2? La fase 1 se prueba, la fase 1 unos poquitos pacientes para ver cuáles son sus efectos. La fase 2 son un mayor número de pacientes para ver... Se amplía la muestra. Exactamente, y se ve también cuáles son las dosis correctas, si es fases inmunogénica. Son 3 fases. 3 fases. Generalmente una vacuna se demora años en desarrollarse, años, 5 hasta 10 años. Pero aquí se ha dicho que se podría acelerar el proceso hasta en un año. Exactamente, por la cantidad de recursos y la cantidad de laboratorios que están trabajando unidos. Y por la urgencia. Y por la urgencia de esta pandemia. Bien, ¿qué pasó con Oxford? ¿Por qué tanto alboroto con esta vacuna en particular? Ya comenzó la prueba en humanos, al igual que otras 5. La diferencia es que uno de sus científicos a cargo dijo a la prensa internacional que ellos están en capacidad y que ya comenzaron la fabricación industrial de 1 millón de dosis y que estarían listas en septiembre. Pero todavía no tienen los resultados. No tienen los resultados. Pero van a empezar la producción de todas formas. Se la jugaron. Están tan convencidos que pusieron todo el dinero, todos los recursos y están fabricando esta vacuna en 7 países distintos. Y dijeron, vamos a tener 1 millón de dosis listas en septiembre. Por lo tanto, para ir resumiendo, ¿habrá una vacuna lista en septiembre? Probablemente sí. De acuerdo a lo que tú dijiste, eso es sí. Exactamente, es un sí. Sin embargo, y aquí viene la pillería, ¿esa vacuna podrá administrarse a la población en ese momento? Probablemente no, porque igual tienen que esperar la comprobación de fase 3. Por lo tanto, puede que tengan muchas listas, pero si se respetan los códigos sanitarios hasta ahora... Que son las 3 fases, las 3 el proceso fases, de patentes y una serie de otros pasos. Si es que no hay algo especial en ese país que lo permita, no debería administrarse esta vacuna, aunque esté lista en septiembre, a la población. Ahora, los científicos dijeron... Pero espérate, ¿y entonces para qué este millón de dosis? Porque ellos dijeron, nosotros estamos un 80% seguros de que esto va a funcionar. ¿Por qué están tan seguros? Porque ellos también desarrollaron una vacuna contra el MERS, contra el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es un primo de este coronavirus, sí. Es otro coronavirus, y les fue muy bien. Por lo tanto, ellos dicen, nosotros ya tenemos la base, y están muy confiados. A ver, vamos con otro tema. Esto también circuló profusamente, tiene que ver precisamente con si te puedes infectar con el coronavirus en el pelo o en la ropa. Exactamente, hay mucho temor. Esta es una pregunta que se repite muchísimo en la calle, en redes sociales, todo el mundo zapatos, se limpia la ropa. Que usan el día. Efectivamente. Bueno, ¿qué es lo que se ha investigado? En Nueva York, donde hay un problema tremendo con la enfermedad, el New York Times le preguntó a uno de sus médicos más destacados esta misma pregunta, ¿qué pasa con el pelo? Y la respuesta fue literal, Él dijo, mira, es muy difícil, es muy improbable, incluso aunque una persona estornude en tu nuca, Ya. probablemente la cantidad de virus, de partículas que puedan quedar adheridas ahí es muy menor. Sin embargo, vamos a leer textualmente cuál fue la respuesta de este científico. Aquí está. Alguien debe estornudar y ese estornudo debe tener una cierta cantidad de virus. Punto 1. Luego, debe caer sobre ti la cantidad suficiente de gotas para poder infectarte. Luego, tendrías que, vamos con la siguiente gráfica, tocar precisamente la parte de tu cabello o ropa que tiene esas gotitas, las cuales ya habrían tenido una reducción significativa de partículas virales. Punto 1. Entonces tendrías que tocar eso y luego tocar alguna de las partes de tu rostro. Espérate, lo que pasa es que tú, el otro día, Daniel, en una nota nos dijiste que incluso hasta 11 metros podrían saltar las micropartículas de gotitas que vienen con carga vírica para que efectivamente pueda procesar. O sea, por ejemplo, nosotros estaremos aquí a 3 metros, 4 metros, 3 metros de distancia. Ya. Si tú estuvieras contagiado, yo me giro y me cayera parte de tu gotita acá en el pelo, lo que tendría que pasar es que yo me tocara el pelo, tuviera la carga viral, la gotita de saliva tuya, y después, sin darme cuenta,
me rasco un ojo, o la nariz, o la boca, que son las tres fuentes por las cuales podría ingresar el virus. Exactamente. De esa manera podría contagiarme si tú estuvieras contagiado y expulsara una gotita de salida. Exacto. Y me llegara la carga suficiente en el pelo. Tendrías una probabilidad y tendrías que tocarte inmediatamente justo ese lugar. Justo aquí y después justo llegármelo, porque si me lo pongo aquí ya no es la mejilla, no. Es los ojos, la nariz, la boca. Exactamente. Entonces este científico dijo, es muy improbable que esto sea una fuente de infección Pero no es real. imposible. No es imposible, pero dijo, es muy improbable, dijo, es muy difícil que se cumplan todas estas condiciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ropa? Una científica de la Universidad de Virginia le preguntaron lo mismo, dijo, también es muy difícil. Es decir, si usted guardó la cuarentena, estuvo en su casa, tuvo distanciamiento social y sale a la calle a hacer un trámite, al banco, a la farmacia, a comprar algo y vuelve a su casa, es muy difícil que una partícula de las que quedan suspendidas en el aire, que son muy, muy pequeñas, pueda adherirse a su ropa, dijo, porque son tan livianas que probablemente tú pasas y te evaden. Es como que van en la corriente de aire, así que es muy, muy difícil. Bien, cerramos entonces este tema, vamos con otra pregunta, por favor. ¿Me puedo infectar o no con el virus en el pelo, sí o no? De veras, no le respondimos a esa pregunta. Bueno, Respondamos. ¿podemos infectarnos sí o no? La respuesta es no, según lo que dijo el científico. Ahí está. Perfecto. Veamos, vamos entonces nuevamente con la otra pregunta. Aquí está. ¿Se probó una droga experimental en Chile contra el COVID-19? Una muy buena pregunta que andaban circulando algunos rumores. Vamos a comentarles un poquito de contexto también. En el mundo se están probando varios medicamentos, varios tratamientos experimentales. No necesariamente una vacuna. No. Estamos hablando Estos de son una droga que podría tratamientos para personas enfermas. Estos no son tratamientos para generar inmunidad, son tratamientos para personas que están muy, muy graves. Uno de estos medicamentos, lo voy a leer porque el nombre es complejo, se llama tocilizumab. Así se llama. Es una droga que hoy se utiliza para tratar la artritis reumatoidea. Es muy específico. En China se ha probado en una veintena de pacientes con diferentes resultados. Algunos mejoraron, otros no. No fue concluyente. Sin embargo, recibimos información de que este fármaco, que es de alto costo, ahí se compra también con receta médica, se habría utilizado en 2 pacientes que estaban internados de extrema gravedad en la UCI del Sanatorio Alemán de Concepción. Ya. Se les administró este medicamento, este fármaco. ¿Qué pasó con ellos? ¿Podemos repetir el nombre? Porque igual puede ser importante para la gente. Tocilizumab. Tocilizumab. Perfecto. Se le administró a 2 pacientes que estaban graves en el Sanatorio Alemán de Concepción. ¿Qué pasó con ellos? Hablamos con el médico. Veamos. Los 2 pacientes con buenos resultados, y estos resultados fueron reportados a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva en el momento correspondiente. Entonces, ellos tienen conocimiento que estamos usando el tocilizumab para rescate de pacientes con muy alta mortalidad por la inflamación que produce este virus. Ya, pero eso es una muy buena noticia, pues. Es una buena noticia, todavía no es un tratamiento oficial para esta enfermedad, sigue estando en su etapa, en su estadio de experimental. Sin embargo, quisimos ir un poco más allá, quisimos preguntarle a un médico que no fuera de ese centro asistencial, y hablamos con el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. ¿Qué fue lo que nos dijo respecto de este tratamiento en específico, que se aplicó a estos pacientes en particular en Chile? Mire. Se está ocupando en Chile, anecdóticamente en algunos centros, sobre todo en aquellos pacientes que evolucionan rápidamente muy mal. Normalmente esta enfermedad es lenta, progresiva, como hemos hablado muchas veces, 10, 14 días, pero hay pacientes que hacen insuficiencia respiratoria más graves de lo habitual, que requieren más soporte. Y en esos pacientes uno pudiese plantear ocupar esta droga. A ver, acá hay una relativización de lo que dijo el entrevistado anterior. Dice, eventualmente y de manera muy, muy resguardada. Sí, es que hay que tener mucho cuidado también con la información que nosotros también estamos entregando. Este es un tratamiento experimental que se entrega bajo cuidado médico, bajo vigilancia médica en dosis específicas que utilizan algunos médicos, no todos. ¿Alivias alguno de la sintomatología? No, esto no es un antiviral. Esto lo que hace es disminuir la respuesta inmune, la respuesta inflamatoria del cuerpo, que también es un gran problema que genera el COVID-19. Por lo tanto, es muy importante. Esto se usa para la artritis reumatoidea. Entonces, es importante que usted, porque ha pasado antes con la cloroquina, que era otro de los medicamentos que se estaba probando, que mucha gente fue a la farmacia a comprarlo. Esto se compra con receta, no se debería poder obtener así nomás. Pero es muy importante que la gente no Tiene vaya que ser a recetado por comprarlo. un médico, tiene más un alto costo y tendría que ser para casos muy excepcionales. Exactamente, y bajo supervisión médica siempre. Por lo tanto, volvemos a la pregunta original. ¿Se probó una droga experimental en Chile? La respuesta es sí, se probó una droga experimental en Chile. Avanzamos. Tenemos otra pregunta, señor director. Ya, pero para que no quede duda, se probó, pero no significa que sea el tratamiento para No. que la gente tampoco se induzca error. Ya. No todavía. Esto lo leí, me causó bastante atención. ¿Los gatos pueden infectar a las personas? O sea, ¿se puede transmitir el coronavirus a un gato y el gato pegártelo a ti? Mira, esto es también muy delicado. Tenemos que tratarlo con pinzas este tema, porque hay mucha gente que tiene mascotas en la Por casa. supuesto. En China han habido problemas con esta información. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay noticia del momento. En Estados Unidos se detectó que había 2 gatos que efectivamente dieron positivo
para COVID-19, se le hizo un PCR, ¿no? Esto fue avalado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Estos animales tenían algunos síntomas leves, síntomas respiratorios. ¿Se hizo de manera clínica? ¿Se hizo a petición de sus dueños? Se hizo a petición de sus dueños porque tenían estos síntomas respiratorios. Ya, o sea, los dueños de estos dos gatos dijeron, este gato tiene algo, lo llevaron a un centro, le hicieron los exámenes, un PCR, y dieron positivo. Dieron positivo, los dos. Están los dos contagiados de manera positiva. ¿Cuál es la teoría? Lo que dicen los especialistas es que probablemente se lo contagiaron sus dueños o sus vecinos, gente que estaba con esta enfermedad. Se han hecho algunos estudios de laboratorio, en todo caso con gatos, porque esto ha dado la vuelta al mundo, y se ha comprobado que los gatos efectivamente pueden infectarse. Es difícil, pero pueden infectarse. ¿Por qué? Porque los receptores de sus células, tal como vimos en la célula humana, son muy parecidos a los nuestros. O sea, Daniel, espérate. Nosotros como humanos podemos eventualmente contagiar a las mascotas, concretamente a los gatos, con coronavirus. Sí, es difícil, pero puede ocurrir. Sí. Y de vuelta, ¿el gato no. ¿Esa es la pregunta? ¿Puede contagiar a ti? Y esa es la pregunta más importante. No hay evidencia hasta el momento que demuestre que esto puede suceder. Sin embargo, le preguntamos a un virólogo chileno experto en todos estos papers. Él consume todos estos papers, está al día con la mejor información y la contrasta también con las mejores revistas científicas. ¿Qué dijo? Mire. Los gatos pueden contagiarse con el virus SARS-CoV-2. En la mayoría de los casos no presentan síntomas o sintomatología muy leve y no existe evidencia a la fecha que puedan transmitir el virus a humanos. Ya, o sea, los gatos son mayoritariamente asintomáticos si es que se contagiaran y pueden contagiarse. Pueden contagiarse, pero no pueden transmitírselo a las personas, no pueden contagiárselo a otros. Así que no tenga miedo de su gato porque el gato no le va a pegar. Más bien el gato tenga miedo Exactamente, nosotros lo afectamos a ellos. Por lo tanto, la pregunta, ¿los gatos pueden infectar a las personas según la evidencia científica? No. No hasta ahora. No hasta ahora, es un rotundo no hasta el momento, según lo que dice la evidencia. Tratamiento con plasma. Tratamiento con plasma. Eso es un boom. ¿Sirve o no sirve como tratamiento? Es un boom en este momento, es una técnica bastante antigua, eso se utiliza de pacientes que se han mejorado de algún virus, que se han recuperado, se saca el plasma. Ahora, es importante que la gente sepa qué es el plasma, se habla mucho del plasma sanguíneo. El plasma es la parte líquida de la sangre, tienen que hacer un tratamiento a la sangre y se le saca el líquido. Ese líquido está con una alta concentración de anticuerpos de las personas que se mejoraron, que después de 14, 20 días de haberse mejorado de este virus, dan negativo en todos los exámenes, perfecto. A ellos se les puede sacar entonces este plasma sanguíneo y se le inyecta a un paciente que está muy grave. De nuevo, esto es para pacientes que están muy graves. Se ha hecho en varias partes del mundo. ¿Se está haciendo? Se ha hecho en China y en Estados Unidos en poquitos pacientes. Sí, se saca, perdón, el plasma de pacientes que ya tuvieron coronavirus, que se recuperaron y que quedaron de alguna manera inmunes, por decirlo. Exactamente. Ok, a esos pacientes se les saca el plasma sanguíneo. Que tiene una alta concentración de anticuerpos. Por supuesto. Y este plasma sanguíneo se puede utilizar en otros pacientes. Sí, pero en pacientes muy graves, en casos específicos, y eso fue, por ejemplo, lo que hace muy poco, y es noticia mundial también porque Chile se suma a los países que han utilizado esta terapia. Esto se hizo a 2 pacientes que estaban en la unidad de paciente crítico de la clínica Indisa. ¿Qué fue lo que pasó con estos pacientes? Se lo preguntamos al médico a cargo. Mire. Ya llevamos los 2 primeros pacientes tratados y el resultado que vemos es impresionante. O sea, pacientes que están muy graves, en choque, necesitando droga vasoactiva, que lo tenemos que tener acostado boca abajo, con mucho soporte del ventilador mecánico. En pocas horas suspendemos las drogas vasoactivas. En unos días ya está nuevamente acostado en forma normal y vamos disminuyendo el soporte del ventilador mecánico. Ahí está el doctor Sebastián Ugarte explicando. Se ha hecho entonces. Se ha hecho en Chile. Sabemos que también la FALP está preparando también un tratamiento similar. Todavía no lo hacen, pero la clínica Indisa entonces con el doctor Ugarte son los primeros en hacerlo en 2 pacientes. Son 2 pacientes, es muy poco. En la ciencia, para que ustedes sepan, no hay absolutos, hay evidencia. La evidencia dice entonces, ¿sirve el plasma sanguíneo como tratamiento para algunos casos en particular graves de coronavirus? La evidencia que hemos tenido hasta ahora dice que sí. Ya, entonces eso es un sí. Eso es un sí, hasta ahora. Sin embargo, falta hacer mucho más estudios, mucho más evidencia y también muchas más personas que puedan acceder a este tratamiento. Iván. Bien, pues Daniel, vamos aprendiendo todos los días sobre el coronavirus. Tenemos que aprender a vivir con él, así que te agradezco mucho que estés con nosotros. Buenas noches.